Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo programa. Este programa es muy particular y va a estar bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre un personaje interesantísimo de la historia de la música universal. Un personaje latinoamericano que revolucionó su época. Me refiero a Carlos Gardel, de quien recientemente se conmemoraron 86 años de su fallecimiento, el pasado 24 de junio de 2021. Para tal efecto, vamos a hablar con una persona estudiosa, investigadora, muy conocedora de la vida de Gardel, de la historia del tango. Y me refiero a Horacio Arbeles Quintero, eh, artista, investigador social, aparte miembro de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Tertulia de Medellín, quien nos acompaña, por supuesto, desde la ciudad de Medellín, una ciudad que tiene que ver mucho en algún punto con la historia de Gardel. Don Horacio, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Muy buenas noches, Alejandro, y gracias por la invitación. Muchísimo gusto, don Horacio, esta es su casa. Don Horacio, vamos a hablar un poquito de ese trabajo que usted ha hecho en principio en torno a la investigación, la historia, obra y vida de Carlos Gardel. Coméntenos un poquito de ese trabajo que usted ha hecho. Gardel es un personaje universal y sobre él pues han tejido grandes conceptos y textos de estudio y su obra, por ejemplo, literaria, o respecto a él, la obra literaria abarca más de 250 libros. Aparte de que más de 1000 revistas lo han mencionado, y cada año, a partir del año 35, Gardel ha sido nombrado en las principales revistas y estudios del mundo. Eso caracterizó un momento histórico muy interesante para la humanidad y a nosotros nos llega por vías pues muy complejas que es necesario estudiar, y a veces la comprensión del personaje, aunque se ha valorado profundamente desde el punto de vista artístico y social, no se ha tenido una visión conceptual, lingüística del momento histórico, del contexto histórico que le tocó actuar. Entonces, Gardel es muy interesante porque en el momento que él surge, surge en un momento de grandes conflictos históricos y producto de una gran inmigración que tiene pues un sesgo político bastante complejo en la Argentina. Más o menos se podía hacer como un comienzo para ir entendiendo el personaje. Interesantísimo lo que nos está diciendo y es muy importante lo que está diciendo don Horacio, ya que para hablar de los personajes hay que ubicarse en espacio y tiempo, en esos contextos que cada uno de estos personajes vivía. Gardel fue un personaje con quien hay cierto enigma en torno a su verdadero nacimiento. ¿Dónde nació Gardel? Podría ser un mito incluso. Muchos hablan de un Gardel francés, otros hablan de un Gardel uruguayo. ¿Dónde nació Carlos Gardel, don Horacio? ¿Qué ha podido dar usted con sus investigaciones? Has dicho dos cosas muy importantes, y la más importante es mito. Mito realmente en el diccionario McDonald de 1787 define la palabra mito como fábula o leyenda, pero haciendo un seguimiento histórico a partir de grandes personajes, incluyendo a Ortega y Gasset, Jean-Paul Sartre, a muchas personas, van a definir el mito, y lo estoy aclarando por lo siguiente. Mito, en el caso concreto de los grandes personajes, dice Ortega y Gasset, Jean-Paul Sartre y otros autores, de que es un personaje de carne y hueso, no es una fábula, sino un hombre que se ha insertado en la sociedad de su tiempo y ha logrado crear un entorno de tal naturaleza que se vuelve una figura ejemplarizante si la sabemos asumir. Lamentablemente el mito, en nuestro caso,
se ha ido más a una forma religiosa, a una forma no conceptual ni a una forma lingüística. Respecto al nacimiento, él nace en Toulouse, en la ciudad de Toulouse, llamada la ciudad rosada. Es muy importante ubicarlo allí porque en el largo proceso histórico se va a presentar lo siguiente. Toulouse, al sur de Francia, va a dar con la frontera propiamente del norte de Italia. La Iglesia Católica se demoró más de 300 años para entrar a esa zona donde en el sur de Francia y a partir de Toulouse hacia abajo se generó un movimiento religioso que venía de los grandes conocimientos de Maní. Entonces el maniqueísmo tiene mucho que ver en esta zona. Pero igualmente el movimiento cátaro y el movimiento albigense son movimientos religiosos muy profundos que formaban una disidencia muy grande con la Iglesia Católica. Cátaro en su significado más semántico es los puros, tenían la oca como símbolo y tenían unos principios de organización muy elevada y superior incluso por su forma magistral en la interpretación del cosmos y la idea de Dios. La Iglesia demoró mucho y España y todo el movimiento íbero, y eso es muy largo de contarlo históricamente, lograron derrotarlos al final e incluso tuvo mucho que ver pues el rey de Francia y todas estas cosas. Y Gardel nace allí. Hay una cosa muy particular, el nombre de Carlos Gardel es muy a posteriori. El nombre de Gardel es Charles Romualdo Gartz. Esa familia Gartz estaba compuesta por una gente religiosa donde habían dos sacerdotes. Uno de ellos fue misionero en el África. Y esta señora, la madre de Gardel, Berta Gartz, Berta trabajaba, era una muchacha joven que nació en 1868, era planchadora. Recordemos que los oficios en Francia era la Escuela de Artes y Oficio, tenía a las planchadoras, a las que arreglaban cuellos, puños, porque estamos hablando de una aristocracia, de un movimiento, de un momento todavía pues muy feudal, muy artístico, pero muy aristocrático. Entonces el arte de las planchadoras y de los que arreglaban puños y el pecto y el frac, era algo pues muy importante. Y aparte de eso, trabajaba la sombrerería. Conoció a un hombre que fue a estas personas y pues tuvieron el hijo tienen a Carlos, a Charles, y la muchacha se ve aislada, tiene problemas, y Carlos Gardel nace el 11 de diciembre de 1890 al ardor de la mañana. Y el texto es muy claro porque hay documentos, si quieres más adelante yo te leo cómo está la parte de bautismo, y realmente él nace en el sur de Francia, en Toulouse. Muy interesante lo que nos está hablando porque hasta cierto punto deja testimonios muy claros de dónde nació Carlos Gardel. Y además nos habla de estas evidencias importantísimas que se requiere. Ya sabiendo, conociendo un poco el contexto de dónde nació Gardel, vamos a hablar un poquito para ir avanzando en una manera estructurada del origen del tango, porque en un punto de nuestra conversación vamos a enlazar a este personaje con este estilo musical, con este género musical. ¿El tango de dónde es originario, don Horacio? Bueno, el tango, yo acabo de escribir un artículo para algo que le voy a enviar al alcalde de Medellín, en vista de que yo considero de que cada vez es más malo. Falta de mayor visión artística en la creación y en la importancia de Medellín, que es uno de mis temas, la importancia de Medellín en el tango. El tango, la palabra tango, se empleó en 1987 en la Argentina, en la zona del Río de la Plata, en los procesos independentistas. Y ya las negritudes, que eran las propietarias del término tango,
bailaban la milonga, que es un producto como más autóctono que el tango, y ese va a ser uno de los orígenes del tango, y celebraban el carnaval de los negros con papá y la mamá rey, papá reina, papá rey, mamá reina, y el tango, eh, al averiguar su etimología, el sentido de lo verdadero, no ha podido establecerse. Se han investigado más o menos unos 7 u 8 países africanos. El último que dieron fue a Sudán, que en una época se llamó el Reino de Aradá. Hoy en día sabemos que el Sudán es una tierra completamente arrasada, exterminada completamente, y el tango, la mejor definición que puede tener es el sentido onomatopéyico, que desde la lingüística sería un punto muy importante porque la semanticidad del término no se puede definir. Entonces, en un proceso de 1800 al 900 hay un aspecto muy importante, y uno de esos aspectos muy importantes es que en 1853 se hace como uno de los primeros tangos que van a tener letra, y se llamaba Toma mate, che, toma mate, que en el Río de la Plata no se estila el chocolate. Ese va a ser como uno de los comienzos. Pero en el año de 1867 van a suceder dos aspectos muy importantes históricamente. El primero es que Jorge Isaac presenta a la María, y esta María la van a conocer en la Argentina, y Vergara, el gran cultor, pues oligarca de Bogotá, le hace una introducción y la va a llamar la novia de América, y eso va a tener importancia más adelante en el tango. Pero ese mismo año de 1866 más o menos, el negro, un negro, no era negro sino blanco, pero se disfrazó de negro, era un hombre de teatro, Mackay de Panamá, cuando el Istmo de Panamá pertenecía a Colombia. Este Germán Mackay presentó una obra que se llamó El Negro Chicola, el escobero, el negro escobero, el negro Chicola. Entonces sale a cantar: vendo plumas, vendo floreros, vendo esto, vendo escobas. Esa obra se presentó en el Teatro Victoria y fue muy aplaudida, y él aparece vestido de negro, hablando lo que se llamó la forma vozal. Era el negro que no pronuncia bien el castellano y recorta las palabras, habla como el negro, y eso se llama pues el español vozal, hablado por los negros. Una de las formas para caracterizar eso, por ejemplo, es muy tardíamente, por ahí 1940, Homero Expósito hace una cosa que se llama azabache, y la forma de cantarlo, el cantor argentino moderno en el 40 canta: ay molenita, tu cala, paleche un palche de chocolate, ay molenita, quisiera poder besarte. Bueno, eso es lo que es el bozal. Pero el tango se va a desarrollar con la inmigración que llega en el Río de la Plata, porque el Río de la Plata es lo que llaman los sociólogos, o llamamos los investigadores, una ciudad transplantada. Está como paralela a La Pampa y a Buenos Aires, pero Buenos Aires es una ciudad colonial, con una forma típica todavía de los rezagos que nosotros tenemos en estas colonias de América, que aún seguimos siendo colonias en alguna medida. En cambio, el Río de la Plata era una ciudad, era un territorio libre que dividía a la Argentina, la parte oriental del Uruguay, y la parte pues de la Argentina, donde se van a suceder unos hechos históricos, políticos, e inclusive pues en las luchas contra Rosas y en la formación de la Constitución argentina en 1853. Y ese Río de la Plata va a aportar muchos ritmos, los que vienen de Europa, y lo que tenían las negritudes y lo que tenían, digamos, las músicas autóctonas, y todo eso va a ser una mezcla que va a producir para el año ya de 1880 y pico en adelante las primeras formas del tango. Entonces el tango es un hibridaje, pero fundamentalmente
el tango es como dice Piazzolla, al que le acaban de hacer el homenaje, que el tango es mediterráneo. Y eso tiene un sentido. El tango como título lo toman de las negritudes, toman la milonga, que es un ritmo más o menos que va a participar, y ya los inmigrantes le van dando la forma para irlo conociendo ya como lo que está hoy en día su forma terminada. Pero por eso se dice que el tango es un hibridaje, y lo dice Sábato, Ernesto Sábato, lo dicen todos los argentinos. Y la pregunta que yo hago en Medellín es si para los argentinos el tango es un hibridaje, ¿qué es para nosotros, Alejandro? No, no, importantísima explicación que nos acaba de dar porque nos ayuda también a entrar en contexto en esta región geográfica específica del Río de la Plata, que es una entrada pues directa ya a la Argentina. En esta ola de migrantes llegó Carlos Gardel al Río de la Plata, llegó Carlos Gardel a la Argentina. Don Horacio, entonces entendiendo este contexto del Río de la Plata para este periodo, eh, Carlos Gardel llega también en una ola de migrantes. ¿En qué momento llega Carlos Gardel a Argentina? ¿Por qué llega Carlos Gardel a Argentina? A doña Berta se le hace muy difícil convivir ya en Toulouse y eso tiene una razón de ser. París es una ciudad prostibularia por excelencia que asume todas las culturas del mundo, tiene toda la cultura, tiene una aristocracia, tiene el teatro, tiene el conocimiento, tiene todo. Toulouse no. Toulouse es una ciudad donde se inició también, entre otras partes, movimientos judíos que crearon los bancos, crearon comercio, y ella no tiene trabajo, se siente incómoda, y entonces arranca para la Argentina. El niño nace, pues como vimos, el 11 de diciembre de 1890. Los certificados pues, del Hospital de Greve están dados, los testigos, el cura, hay una placa en Toulouse, y ella opta por irse y arranca para Buenos Aires cuando Gardel tiene 2 años, 6 meses, y llega exactamente a principio de año del año 1893. Allí a ella le recibe una familiar, una conocida, una señora Baut, de una familia que trabajaban también en el planchado de ropa, pues muy elegante. Y esto de lo elegante tiene un sentido. Y es que Argentina desarrolló mucho la industria del vestido. Y más adelante vamos a ver por qué. Y por qué las orquestas típicas van a ser tan bien vestidas. Entonces esta señora llega allí, de inmediato pues se pone a trabajar, vivió en un conventillo y el pelado pues ella lo va criando una señora que lo cuida y después lo entra a la escuela. A los 8 años Gardel ya está en una escuela, estudia, canta en los coros y... Pero esa, cuando yo le decía a Andrés por qué la importancia, es porque en 1880 el general Roca, con todo un aparato militar y de la alta oligarquía liberal conservadora de la Argentina, toman la decisión de tomarse en la Pampa Argentina, que abarca 144.500 kilómetros cuadrados. Y eso era el territorio indio y eso no lo podían dominar. Entonces someten a los indios, se apropian de 15.000 millas cuadradas, derrotan al indio más hacia el sur y el ejército de campaña que sirvió para la campaña libertadora que culminó en 1810, ese ejército lo sueltan, entran los niños bien, sueltan el ejército de campesinos y de negros y de pamperos y de toda la gente que trabajó en la campaña libertadora, y esta gente es la que va a poblar la ciudad. Y por eso es muy importante el proceso 1880-1890, porque en el 90 ocurrió lo que llamó la Revolución del Parque, que fue una lucha entre las élites liberales y conservadoras. Y en ese 1893 que llega doña Berta, ya la economía es bollante y eso permite cierta tranquilidad, se ha superado esa fase.
Y ya para el 900 empiezan otras luchas y se suicida Leandro Alem, el hombre que había creado el movimiento radical juvenil de las juventudes para combatir al gobierno de Roca y a esa oligarquía que se instauraba, y surge la figura del sobrino Hipólito Yrigoyen. Hay que tenerlo en cuenta para hacia adelante. Para 1900 ya Gardel es un pelado y le ayuda a la mamá en cositas pequeñas y sigue estudiando y no así, no hasta quinta primaria. Y para 1906 ya él está de aprendiz de relojero, trabajó en una imprenta, la imprenta fue muy importante en la Argentina y hay que tenerlo en cuenta porque Gardel desde niño aprendió a ser impresor. Entonces, ese es el entorno 1890 de Gardel a 1904, por decir algo. Don Horacio, muy interesante porque estamos viendo un Gardel que no se conocía. Porque uno habla de Carlos Gardel y bueno, inmediatamente asociamos al gran músico, pero no conocemos esa vida humilde, esas artes paralelas que aprendió Gardel, perdón, como decía usted ahorita, por ejemplo, la imprenta. ¿En qué momento incursiona Carlos Gardel en la música? ¿Y cómo? Él desde los 8 años él tuvo una voz muy privilegiada. Y en los 8 años cantaba en coro y hay fotografías de él en la escuela y se ve de niño. Pero a él le toca empezar, como decimos nosotros aquí, en tucar, se decía antiguamente, y él empieza a luchar, esa palabra es muy fea, pero eso se vio en el fútbol y son términos no del lunfardo argentino, sino del lunfardo del fútbol colombiano. Entonces, ya para 1906 él empieza a rebuscarse cantando y rasgueaba la guitarra. En ese proceso es muy interesante observar esto histórico y sociológicamente. El concepto del costumbrismo y lo del campo se va a desarrollar en el plano urbano. Y eso tiene una razón. Al haber un desplazamiento hacia la ciudad que está en creciendo, la Argentina del progreso del 80 asumen de que Francia debe ser, que Argentina, Buenos Aires debe ser como París. Y el barón Haussmann, que fue el que desarrolló la ciudad contemporánea en París, ese modelo lo van a copiar en la Argentina y por eso esa posibilidad va a tener Gardel de entrar en un entorno que ya cuando él empieza a actuar en el 1906 en la Argentina, en la ciudad, en el Abasto, que es un barrio violento, corriente, son barrios que son hervideros, en procesos de formación, con acumulación de gente, sin trabajo, sin un desarrollo industrial hecho, él va a rasguear la guitarra ahí y va a conocer los payadores. Los payadores son personas que cantan música improvisada y a él no le gustó mucho, pero los conoce. Y le gustó más la música del interior y va a empezar a cantar estilos, va a empezar a cantar chacareras, canciones del interior y se va a hacer conocer. Y ya para 1910, cuando tiene 20 años, es un muchacho conocido que ha cantado en los comités políticos, en los comités de barrios, y ahí empiezan a enrutarlo hacia lo que va a ser a posteriori. Muy interesante, don Horacio, verdaderamente esta fase. ¿Y en qué momento alcanza Gardel la fama? ¿En qué momento se convierte en ese fenómeno artístico universal? Aquí vamos a tener un proceso de 4 años muy importante y de 5. El primero canta solo, canta después en un trío que se va a caminar casi hasta La Pampa, no les va bien, porque lo oyeron en el mercado del Abasto, un señor les dijo, hay un cantor así y es un niño, y se fueron donde vivía y habían 2 camitas separadas por un biombo, y él los invita, él les dio risa, un muchacho pues muy joven, y a partir de ahí lo empiezan a meter dentro de la ciudad. Para el año de 1912 ya él está cantando a dúo con Salinas y para ese año conoce a José Razano, que va a ser el compañero durante 15 años. A este Razano le dicen el oriental, es de Uruguay, de Valvanera, de un barrio de Valvanera, pero se dice que era uruguayo, y van a formar ese dueto. Entonces, al hacer el dueto, van a ocurrir algo muy importante.
Y es que de 1911 a 1915 van a cantar una serie de canciones del interior y el periódico, la crítica, la Nación y toda la prensa se van a ocupar de ellos. Y en ese lapso, él va a cantar dos canciones colombianas, Mis perros y El vagabundo, que son de autores antioqueños y que eso había llegado a Chile por vía en 1910 y había llegado con la lira antioqueña. Y eso lo conoció Gardel y lo cantó. Los argentinos en muchos momentos quisieron tomarse eso porque ellos se apropian también de muchas cosas en su trayectoria de inmigrantes, pues esto también tiene que ocurrir porque el tango es una cosa hecha por inmigrantes y en gran proporción por parias, porque es gente que van a actuar como parias, gente desinstitucionalizada. Pero en 1915 ocurre un fenómeno. Él va a cantar a un cabaret que se llama el Armenonville, invitado por el jefe de policía, por un senador, por unos políticos, por unos estancieros, y se van para el Armenonville, que era un cabaret muy importante, trasladado de esos conceptos y formaciones del cabaret francés, y es de mucho lujo, y no va sino pues la gente más rica y los estancieros y los dueños de la tierra y los políticos de Buenos Aires. Y lo llevan allá como unos amigos ricos y cuando lo escuchan cantando en un piso de esos, era una cosa muy grande, se aglomeró la gente alrededor de él y eso duró hasta las 4 de la mañana y en ese momento le ofrecen a él cantar diario pagándole 70 pesos. Entonces él dijo mensualmente, preguntó y le dijeron no, por noche. Y Gardel contesta, si es por noche hasta vengo a lavar los platos. Y ahí empieza la fama de Gardel y ya tiene una trayectoria lo que llama el cantor criollo, que canta aires del interior y sigue cantando aires del interior. Aún no ha cantado el tango. Interesante, interesante. Estos detalles tan profundos, tan íntimos, realmente ayudan a expandir el conocimiento sobre la vida de Carlos Gardel. Carlos Gardel, ¿en qué momento se vuelve universal? ¿En qué momento Carlos Gardel comienza a ser cotizado en el resto de América Latina, incluso hasta en los Estados Unidos, en Broadway? ¿Qué lo convierte en ese fenómeno? Bueno, él empieza a ganar mucho dinero y a grabar y a ser contratado. Y hay una cosa muy importante de Gardel que la voy a tener en cuenta para cuando hablemos de cómo fue la velación aquí en el Teatro Junín y qué ocurrió. Entonces Gardel va a trabajar en la Varieté y en el teatro que venía el teatro francés, el teatro europeo, y hay un hecho muy importante. Los argentinos con el circo criollo y el teatro propio de ellos derrotaron el teatro español y montaron su propio teatro a partir de 1880. Eso es muy importante, porque después, por la fama, van a llegar a Buenos Aires de España, de Italia y de Francia especialmente, grupos de artistas. Y Gardel se va a formar en esa parte. Pero en 1916, 17, de 1898 a 1917, los maestros de orquestas empezaron a formar tríos de bandoneón, violín, piano, luego quintetos, y eso es lo que se llama la guardia vieja y la guardia nueva del tango, que es como empalmar de 1880 a 1900 y de ahí al 17 todo lo que se formó en las noches de Buenos Aires. ¿Y qué ocurrió? Que Gardel siempre triunfó con las guitarras. Entonces uno de sus méritos es que con la guitarra él triunfa en el teatro y empieza a coger fama. Pero resulta también que un hombre llamado Pascual Contursi de la ciudad de Chivilcoy, que nació en 1887, vendía zapatos y tocaba guitarra y era payador, empieza a habitar en las noches de Buenos Aires y entre esas cosas sobre la música de un tango llamado Lita, que era para bailarines, compuesto por un señor Samuel Castriota. Este Pascual Contursi le pone letra
al primer tango que llama el primer tango canción, Mi Noche Triste, y le cambia el título de Lita por Mi Noche Triste. Ese tango se lo comentan a Gardel y en eso hay mucha historia. Eso realmente se hizo en 1916, pero en una ida al Uruguay de Gardel a cantar, él conoce la obra de Pascual Contursi, ellos ya son conocidos, son amigos, y se interesa y Gardel le da miedo cantar el tango, aunque le gustaba, porque ya él era una estrella que era contratado, sobre todo en Brasil y Chile. Él no había salido todavía de Europa. Entonces, lo cantaba en barras de amigos y podamos decir dentro de esa forma, porque hay una cosa que es importante y que no se puede emplear el eufemismo para plantear los problemas de orden social. La Argentina no había desarrollado la industria, era una ciudad prostibularia, era una ciudad llena de cabaret, era una ciudad llena de prostitutas internacionales, los cafetines, las mujeres trabajaban o en el teatro o en la varieté o en casas de cita o poniendo discos o de tonadilleras, porque no se había desarrollado propiamente la industria y la mujer en cierta forma no estaba vinculada a la producción, sino a las fincas y eso. Con el éxito de Mi Noche Triste, que Gardel lo cantó con mucho temor, lo grabó primero una mujer. Y como Eva con Adán, cuando supo que era bueno, ya Gardel lo empieza a cantar en todas partes, lo graba, y ese va a ser el éxito de lo que se llama el tango canción, porque ahí es donde empieza el tango canción, no el tango que cantaban los primeros grupos de tríos, que es lo que llama la Guardia Vieja y la Guardia Nueva. Y eso va a causar un revolcón porque va a ser muy aceptado, y eso es un octosílabo, es un tango triste, es un hombre que le está cantando a la mujer que se va, más o menos esa es la idea, pero eso no es verdad. El problema es de que el hombre no tiene una producción y la mujer está buscando el vincularse a la producción. Y se emplean por primera vez algunos términos del lunfardo. Entonces la importancia es que el habla popular entra a participar ya de la literatura, y el tango en cierta forma es un producto de una lucha social y en cierta forma es un producto paria de los inmigrantes. Muy interesante de lo que estamos hablando, don Horacio y queridos amigos de Contacto Global. Don Horacio, voy a entrar en unos detalles de vida íntima de Gardel, que seguramente usted nos los puede desarrollar, y vamos posteriormente a hablar un poco también de Medellín y de esos tránsitos de Gardel allá y su muerte, ¿no? Pero vamos a iniciar con esto. Gardel tuvo hijos, tuvo esposa, ¿se conoce de esta parte más íntima, familiar de Gardel, o solo se sabe de su madre? Tuvo un gran amor Carlos Gardel, por hacer un ejemplo de estas intimidades, por citar un ejemplo. Gardel tuvo muchas amantes, muchas mujeres, y fue un hombre soltero siempre. Alguna vez surgió una muchacha que dijo que era hija de él, pero eso nunca se comprobó. Él no tuvo hijos. Él tuvo una novia, y esa novia era una pelada joven que cantaba, estuvo aquí, yo hablé con ella, y, y esta señora, la familia se le volvió una carga, era una niña, él la puso a estudiar canto, entonces ya pues tenía que derogar mucho el dinero, eso le volvió un problema. Y Gardel no tuvo pues esa relación, digamos, de un matrimonio, ni tuvo hijos. Gardel fue un hombre que se dedicó íntegro al arte. Ya a partir de 1917 van a surgir un montón de tangos, y ahí surge un tango muy importante en el 18, que es Flor de Fango, que es copiado, que es del título de Vargas Vila, que a Vargas Vila no le gustó ese Flor de Fango, y viene un problema que es indilgándole a una niña de 14 años una cantidad de cosas, de acusaciones y de situaciones muy pesadas, y eso nos llega a nosotros, y en realidad son tangos muy pesados para la época. Y de ahí al 30, Gardel en el 23 ya se va para Europa, él no tiene unos pasaportes, va a falsear su cédula, él no tiene una cédula, ahí viene el problema con su identidad, luego hablamos de eso para que vamos
aligerando el tema. Entre 1918 y 1922 canta 3 temas más colombianos de Julio Flores, Mis Flores Negras, canta Asómate a la ventana y Río Magdalena o algo así. En el 25 triunfa con un tango de un bogotano que ganó el concurso y se llamó el tango El Brujo, de Eduardo Mayarino Carrasquilla, y eso ganó ese triunfo, y al 26 lo vuelven a grabar con sonido eléctrico, que es lo que va a introducir en el 26 ya la forma para reemplazar los sonidos acústicos que eran muy malos de la primera obra. Y ella empieza en esas giras, va a Nueva York, filma 11 películas con la broadcasting, filma en Francia, y esas películas se van a conocer, y ya Gardel es un hombre conocido en el universo, va a Francia, canta en el Florida, canta en los mejores cabarets del mundo, conoce los personajes del mundo, le canta a Jacinto Benavente, le canta en el 1915 a Ortega y Gasset, le canta en el 25 al Príncipe de Gales, se va a ir para Francia, va a estar en Toulouse, va a estar en la Riviera Francesa, va a estar en las costas de Niza, y va a estar al lado de Chaplin, va a estar al lado de los grandes hombres, graba casi 700 discos, y cuando hace esas películas ya en Nueva York, él tiene un 100.000, con la Paramount tiene un seguro de vida de $100.000, y hace las películas, lo conocen ya el tango se conoce él en Colombia, el tango en Medellín lo conocemos desde 1910, desde 1908, conocemos una obra de teatro de 1918 por un autor nuestro, un poeta aquí de Caldas, el maestro Ciro Mendía, en 1918 y 19 hace aquí una obra de teatro con el primer tango, Canción Mi Noche Triste, y cuando Gardel va a venir a Medellín, va a salir del puerto de Nueva York y ya es un ser universal con una aureola extraordinaria. Interesante, muy interesante. Don Horacio, ya casi nos vamos acercando al punto de la ciudad de Medellín y a la muerte de Gardel, pero no sin antes preguntarle por qué se dio este tema de identidad con Gardel, por qué se da este tema de que usted nos está diciendo ahorita que Gardel se movía con pasaportes o papeles falsos, no sé si fue o le entendí mal. ¿Por qué Claro, ocurre esto? ocurrió lo siguiente, hay una parte histórica que yo tengo investigada, que eso va a formar parte pues, de un libro donde yo llamo Medellín, Tango y Miseria, y otro que llamo El caso no conocido de Gardel, ese no lo va a mencionar. Resulta que la Argentina, como él es un paria, él no se preocupó nunca por tener documentos. Y no se preocupó porque con una tarjeta cualquiera se vendía. ¿Y por qué no se preocupó Alejandro? Porque el hombre entró en la élite de los niños bien, de la noche, de lo nocturno, de la vida propiamente nocturna de Buenos Aires. Él un hombre que quiso mucho el pueblo, un hombre que se identificó siempre con el pueblo y con su gente, pero siempre actuó con gente rica y con gente que tenía que ver con muchas cosas. Y uno podría decir que con mafiosos y con matones y con niños bien y con toda la delincuencia que llegó de París y con todo lo que fue lo que llamó los años locos en Buenos Aires, donde pululaba la coca, donde pululaba las drogas, donde estaba, por ejemplo, la heroína, el licor, hubo mucha gente enferma, se le pidaron mucha fortuna. Cualquier día, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, él se va a ver en un problema por su nacionalidad francesa y tiene que resolver ese problema. Y le dijo, y se fue para el Uruguay y le comentó el caso al jefe de policía que lo había conocido en Buenos Aires. Este jefe de policía, si ahora quiere, leemos el texto si tenemos tiempo, le consigue una identidad como uruguayo, nacido en Tacuarembó en el año de 1887. Eso lo hizo con el ánimo que si lo investigaban,
no encontraban a un hombre de Tacuarembó y nacido en 1887 y ya con el nombre de Carlos Gardel, no Romualdo Gas, Charles Romualdo Gas, que era el nombre original. Con ese mismo papel lo perdió y después en Buenos Aires, con el jefe de policía Benavides, se consigue un documento también de que había nacido en Tacuarembó en 1887. Y con ese un día va donde el cónsul del Uruguay en Buenos Aires y le comenta, y le hace una cédula, exactamente ya como Carlos Gardel, nacido en la Argentina en 1887, y ya con eso, en 1890, y ya con eso Gardel se va a mover por el mundo y entonces evitó que fuera reclutado para la Segunda Guerra Mundial. Aparte de eso, Gardel tiene unas canciones del Uruguay y él nunca canta canciones tan extraordinarias y no sé por qué aquí los conferenciantes nunca hicieron eso. Él tiene una canción que se llama eh, se llama Uruguay Hermana, se llama Ciudad Hermana, Uruguay Hermana. Bueno, es algo así, se me olvida en este momento y excúsame en esto. Entonces, en esa canción menciona todas las ciudades del Uruguay y no menciona Tacuarembó. Y si Gardel, pues siendo un hombre tan famoso ya y tan conocido, y para el testamento hológrafo, pues después de haber cantado es Nación Hermana, me parece, qué lástima que haya fallado en esto. Él canta eso, pues él hubiera dicho nací en Tacuarembó, hombre, y no lo mencionó en la canción. Bueno, ese es el cuento pues, de Gardel, que fundamentalmente fue para evitar que pagar el servicio militar y irse a la guerra, porque él era un hombre profundamente religioso, era un artista y él iba a empuñar armas. Entonces ya a partir de 1923 que le dan esa cédula, con esa cédula hace el primer viaje a España. Correcto, correcto. Queda muy claro, don Horacio. Don Horacio, ¿qué lleva a Carlos Gardel en 1935 a la ciudad de Medellín, donde finalmente fallece? Gardel se entusiasmó por el cine y hay algo que tampoco lo cuentan como muy exactamente. Gardel no vino a promover las canciones, sino el cine. Pero tras el cine venían las canciones, porque él es reconocido es por las canciones. Pero él quiere hacer, hay más, él tenía en mente, un hombre de mucho talento, montar una empresa que se iría a llamar Gardel Production Company. Y Gardel no quería el inglés. Y lo pusieron a cantar en inglés y él no quiso. Él dijo que él cantaba en criollo. Y esa palabra criollo tiene mucha importancia en la sociología argentina. Porque cuando se le celebra en la Argentina, en 1910 el centenario, Gardel, el movimiento criollo argentino, no va a apoyar a los políticos del 80 y del 90, sino que se van a ir con algunos candidatos propios y ahí van a surgir unos hechos políticos muy interesantes. Cuando Gardel viene para Medellín, viene precedido de esa fama y arranca el 28 de marzo de 1935 del puerto de Nueva York en el barco Coamo, llega el 1 de abril a San Juan de Puerto Rico, allí se queda 22 días, se presenta en toda la isla, habla con el intendente, con el gobernador. Cuando murió fue el primer país suramericano que pidió que Gardel le dieran la santidad, y es muy interesante pues el caso puertorriqueño en la vida de Gardel. Ahí se trabajó un masajista, Alonso Asaf, que murió en el siniestro. Entonces hace todo este recorrido, de allí llega a Venezuela. En Venezuela está unos días, le canta al dictador José Vicente Gómez, de ahí se va para Curazao, de Curazao va a Cartagena, en Cartagena se queda unos 5 días, canta en el Teatro Varieté, en la plaza pública, muy importante eso. Estuve en Barranquilla 2 días, no fue a cantar a Santa Marta por el calor y llegó en avión a Medellín el 10 de junio de 1935, un lunes. Pero antes de eso hay que comentar que de Venezuela él viajó a Curazao, que se supone fue el primer viaje que hizo en avión, aunque hay otras teorías que él viajó primero en avión a ver una carrera de caballos de Francia a Londres.
yo me apunto más a esa. Total de que no es cierto que el primer vuelo de avión que hizo fue el que hizo de Cartagena a Medellín, de Medellín a Bogotá, Bogotá cuando iba para Cali y luego el siniestro. Entonces llega el lunes, actúa los días, llega el día y se actúa martes 11, miércoles 12 y jueves 13. El viernes 14 no actúa y viaja para Bogotá y ya se presenta hasta el 23, domingo por la noche en Bogotá, que es aclamado, lo llaman el rey del tango, pero el rey del tango se lo pusieron fue en Medellín. Y eso nosotros ahí es donde viene mi crítica social, porque no sabemos aprovechar lo que Medellín aportó y Colombia aportó, y en Colombia y Medellín empiezan a producir tango. Ya cuando regresa de Bogotá, ese domingo último estuvo el expresidente, el presidente colombiano Alfonso López Pumarejo, y le preguntan a él de que cómo era que iba a ver a un hombre como eso, a Gardel, que esa cosa tan arrabalera, y Alfonso López les contestó que Gardel era una figura universal y que en Europa no lo veían sino reyes y gente muy importante. Imagínese, imagínese, importantísimo. ¿Qué pasa ese 24 de junio de 1935, don Horacio? El 24 de junio él viene de Bogotá, toman el avión, el F-31, así era ese es el inicio de Avianca, eso era una empresa colombiana que estaba compitiendo con la aviación alemana, y hay textos donde se habla de publicidad y de intereses y de cosas para cargar de él se fuera en uno o en otro. Lo cierto del caso es que él se monta en este avión el 24 de junio, él está en la pista, se está despidiendo de Medellín, ese avión no tenía sino para sentarse en de lado y él está pues ahí en la cabina. Él llevaba muchas cosas, tenía un rollo grandísimo de una película, Payasar de la vida, y él quería llevar todas esas cosas, andaba con caja. Eso le quedó muy pesado a ese avión. Entonces ese avión se fue pues a buscar la pista de aterrizaje y, y hay unos vientos que existe esto todavía en Belén, que el término correcto es en francés, pero son unos vientos que empujan a la nave. Y cuando él el avión toma los 500 metros para impulsarse, él viene corriendo, esa rueda trasera es móvil, es circular, es una tecnología que en cierta forma también falló, el avión se eleva, empieza a elevarse y no alcanza el vuelo. Y el otro estaba saliendo, el Manizales, y hay ese choque. Eso es otro problema porque se dice que fue un accidente de aviación y ahí no hubo un accidente de aviación, sino un accidente de tránsito. Y en eso mueren 17 personas y mueren personas muy importantes. Gardel fallece ahí, en el cinto le encuentran 3 monedas y un cinturón que era propio pues de los argentinos muy religiosos que cargaban en sus cinturones monedas y otras cositas como amuletos, como formas de esa, lo que indica que Gardel pues, era un hombre muy religioso y tenía creencias más allá. Aparte de que la Argentina de 1880 al 30 se vio mucho el ocultismo y muchos ocultistas y mucha literatura ocultista, y él conoció eso. Interesante. Le quiero hacer una pregunta. Ya casi nos vamos, ya avanzando, nos vamos acercando al final de nuestra conversación. Sé que nos vamos a volver a ver en el futuro para poder ampliar mucho más. Le quiero hacer una pregunta. Hace unos días me topé por la internet un homenaje que le hizo en días pasados a Carlos Gardel la masonería de la ciudad de Medellín. Hay un libro, por cierto, creo que el escritor es también de Medellín o antioqueño, que se llama Masonería y Poder Política en Colombia, donde este escritor, que se llama Mario Arango, dice que Gardel era masón y que ese estatus de masón de Gardel quedó un poquito, generó un poquito de choque en la ciudad de Medellín para los días de sus entierros, ¿no? ¿Conoce usted algo sobre esto? ¿Sí fue Gardel Carlos Masón? Porque nos ha dicho varias veces que Carlos Gardel, perdón, corrigiendo, que Carlos Gardel era un hombre muy religioso. Ser masón no lo haría menos religioso indiscutiblemente. Pero ¿fue Gardel Carlos Masón? ¿Conoce usted algo sobre esto?
Recordemos que el movimiento de la francmasonería y el movimiento cátaro y el movimiento albigense albigense en el sur de Francia tienen ciertos nexos. Y la mamá de Gardel era anticlerical. Y Gardel era católico religioso y se sabe que asistió a muchos ritos religiosos. Se dice también que él pertenecía a una escuela del Paraguay, porque el Paraguay, en la trayectoria Brasil-Paraguay, Río de la Plata, Buenos Aires, tiene pues una historia muy grande. Gardel no era ajeno a eso. Y lo que ocurrió exactamente fue que el día que murió en el accidente, luego de que han hecho pues todas las operaciones y lo llevan ya en un ataúd, lo llevan al Teatro Junín, que es donde está hoy en día pues el lugar del Centro Coltejer. Allí lo llevaron a velarlo, los otros lo llevaron a otras partes y la gente de Medellín fue a ver pues el ataúd de Gardel y esa noche cuentan varias personas que llegaron 5 personas de la Sociedad Masónica de Medellín y se arrimaron al ataúd, arrimaron la parte de la vidrierita pues, donde está, donde se supone el lado de la cabeza y rezaron ahí en silencio, se supone, pero que al final le dieron 3 golpecitos al ataúd. Eso lo ocultaron mucho. Yo siempre estoy de acuerdo que a él le deberían de haber velado en el Junín, porque siempre participó fue el teatro y la varieté. Pero llegó Monseñor Uribe, que era el que habitaba la casa de donde está la Ceiba hacia arriba hasta llegar a Sucre. Esa era una mansión inmensa que pertenecía a la curia pues, de la Iglesia Católica y Monseñor Uribe se lo llevó para allá, que no era justo que un hombre de la talla de Carlos Gardel estuviera siendo velado en un teatro que era en la iglesia y en esa parte y ofreció su casa. Pero para mí siempre eso presenta la parte religiosa que compite y siempre sigo pensando que estuvo mejor que hubiera quedado en el Junín y yo creo firmemente que Gardel, si no era masón, pero los masones sí lo visitaron. Muy interesante, muy interesante. Eh, ¿Cómo incide el tango después de este acontecimiento tan grande que fue la muerte de una estrella universal en aquella ciudad? ¿Cómo incide a partir de 1935 y en adelante el tango en Medellín? El tango ya tenía una trayectoria de muchos años en Medellín y ya en el 25 se habían hecho películas sobre Gardel, aquí había hecho teatro también y ya se habían grabado los primeros tangos, todas estas cosas. Y ya en el 27 también se presentó aquí La Abre la María, en el 34 se hacen unos tangos importantes para que Gardel los cantara, no los pudo cantar porque el accidente pues no, lo impidió, los cantó Agustín Magaldi, y a partir de ahí se inicia una trayectoria muy importante en Medellín, y creo que hasta el 68 y los primeros festivales del tango fue muy importante, creo que hasta el 80 y pico que hicimos festivales de tango importantes. Después, a partir del 2000 y pico, 2006, declararon el tango Patrimonio Cultural de la ciudad. Perfectamente. Don Horacio, ya llegando al final de nuestra conversación, amena conversación por la noche de hoy y con el compromiso de vernos nuevamente en el futuro, ¿desea usted darle algunas palabras finales a las personas que ven Contacto Global en este momento o que lo vean a futuro? Pues gracias pido a los que vean este programa y que escuchen las interferencias, a veces largaguiadas, pero lo hago también con un interés crítico, sociológico, cultural y revalorando, reinterpretando y tratando de entender de que Medellín tiene mucho más importancia de la que se merece la ciudad en el tango. Excelente, excelente mensaje, don Horacio. Don Horacio, le pregunto ya finalmente, ¿maneja usted alguna red social, un correo electrónico, algo para que las personas que quieran entrar en contacto con usted le puedan contactar? Pues los únicos que han triunfado son ustedes, le cuento y le contaba a Andrés, porque yo he sido un poco reacio, Alejandro, a la tecnología, a pesar de que trae tecnología industrial, pero voy a entrar pues en la tecnología, porque a la edad mía, pues yo soy un investigador social que no suelto los libros y a veces el celular y estas cosas me impedían mucho, pues, o me impiden mucho desarrollar las áreas que yo investigo. Pero voy a empezar a entrar y yo creo que vamos a tener la oportunidad, Alejandro, de que conversemos más
detenidamente otros aspectos. Y Claro que gracias, sí. gracias pues por haberme tenido en cuenta y espero que lo que les aporté pues sea útil y les sirva a sus intenciones sociales y filantrópicas. Muchísimas gracias, don Horacio. Queridos amigos de Contacto Global, nos ha acompañado Horacio Arbeles Quintero. Arbeláez, Arbeláez. Arbeláez, corrijo, queridos amigos de Contacto Global. Horacio Arbeláez Quintero, investigador, experto en la vida de Carlos Gardel y nos lo ha demostrado esta noche con esta amena conversación. Desde la ciudad de Medellín, en Colombia. A modo de conclusión, quiero decir que conocer la historia es la base para entender el presente e indiscutiblemente a través de ello poder construir un mejor futuro. Cuando hablamos esta noche de Carlos Gardel, estamos hablando de un gigante de su época, un artista que puso a la música latinoamericana en los escenarios más grandes del mundo para su momento. Gardel fue un hombre que salió de abajo, como nos lo ha explicado hoy don Horacio. Fue un hombre migrante, fue hijo de una mujer humilde, pero que con su talento, con su sabiduría, con su esfuerzo, logró convertirse en esa gran estrella. Ciertamente, Gardel, como lo apodaron en Medellín, en Colombia, como nos cita hoy don Horacio, fue el rey del tango. El tango es universal gracias a Carlos Gardel y a su imagen y a su voz. De manera tal que hablar de estos personajes tan maravillosos que han recorrido nuestra cultura y nuestra historia enriquece el conocimiento. Carlos Gardel murió de una manera muy trágica e hizo de Medellín una ciudad que absorbió el tango como parte de su cultura propia, no solo porque Gardel murió allí, sino porque de alguna forma en estas tierras colombianas, como lo ha descrito don Horacio, también han habido grandes compositores, cantautores, que su música ha llegado a latitudes también universales y Gardel supo hacer de ellas también riqueza. Y no hablo de esta riqueza monetaria, sino de esta riqueza musical y cultural. De manera tal que personas como don Horacio le hacen un aporte invaluable a la historia de la música, a la historia del arte, y particularmente ayudan a mantener vigente a personajes tan maravillosos como fueron, por ejemplo, Carlos Gardel. Muchísimas gracias, queridos amigos de Contacto Global. Muchísimas gracias a don Horacio, que nos ha acompañado desde Medellín. Y será hasta un próximo programa. Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, don Horacio. Gracias.